En julio de 2012 contemplaba desolado los incendios que una vez más arrasaban mi tierra, el Ampurdán, en el norte de Girona. Yo soy de Figueras y lo había visto varias veces, cómo periódicamente el terrible cóctel del 30-30-30 de viento, temperatura y humedad arrasaba mi tierra. Por aquel entonces yo estaba trabajando, desarrollando mi actividad profesional en software para aeropuertos y para sistemas de navegación aérea. Entonces pensaba que la tecnología que se aplicaba en estos centros de control podría ser útil a la hora de, en el ámbito de extinción de incendios. Hace un año, con mi socio Alfonso y el Centro Tecnológico Bicontec en el País Vasco, decidimos emprender y crear NUC. Decidimos crear NUC para industrializar una tecnología que permitiera una orquestación o distribución ágil e inteligente de contenido multimedia en ámbitos de decisión distribuidos, como los que tenemos en incendios forestales. Hoy les voy a hablar de cómo podemos desplegar de una forma ágil una misma experiencia colaborativa e interactiva que facilite la toma de decisión y que mejore la eficiencia y reduzca el tiempo de respuesta, compartiendo recursos multimedia con distintos agentes distribuidos y discriminando lo importante de lo superfluo, y cómo la tendencia de tecnologías en comunicación es un aliado a la hora de implementar esta propuesta. Bien. Según estudios científicos, el 40% de la actividad del cerebro se dedica a la visión, con lo cual aquello que vemos es muy importante a la hora de tomar decisiones. De ahí pues, que una orquestación, es decir, una distribución, gestión inteligente de este contenido visual es importante para esta toma de decisiones. Desde un punto de vista de la toma de decisiones, pues todos sabemos cómo tomamos, identificamos el problema, se analiza el contexto, los criterios, se identifican las diferentes opciones y al final, con los pros y los contras, se decide pues, con qué opción ir. Los elementos clave siempre suelen ser pues, el tiempo que tenemos para reaccionar, la información de la que disponemos y el contexto. ¿Vale? Hay decisiones complejas, como lo que puede ser la extinción de un incendio forestal en el que hay múltiples partes interesadas y por lo cual los requisitos que exigimos para poder hacer frente son una correcta visualización de la información, contar con recursos de colaboración, comunicarnos entre unos y otros y tener aquellas tecnologías de apoyo a la toma de decisión para poder discriminar, lo que hablábamos, aquello que es importante, lo superfluo, y que nos permita, pues, tomar decisiones. Bien, desde el punto de vista del flujo de información, ¿cómo hacemos para transformar los datos en información útil para esta toma de decisiones? De entrada tenemos una diversidad de fuentes de datos muy grande, desde medios aéreos, desde pues, drones, helicópteros, mapas, aplicaciones pues, que nos están dando el estado del combustible, satélites, sensores. Todas estas fuentes al final tienen que pasar por una serie de canales de comunicación, lo veremos ahora, y finalmente pues, de orquestación y análisis para que los consumidores de esta información, que serán los medios desplegados en puestos de mando avanzado, en el ámbito estratégico, táctico y operativo, puedan tomar sus decisiones, puedan colaborar. ¿Y cuáles son los retos en que nos encontramos actualmente? Pues básicamente la orografía, muchas veces desde el punto de vista de comunicación, es un reto porque a veces pues, hay dificultades en la cobertura para esta comunicación correcta. También otro reto es la distribución, las decisiones distribuidas, es decir, tenemos diferentes grupos de operación de logística en el ámbito estratégico, táctico operativo que tienen que tomar decisiones, con lo cual no es sencillo. A la vez, el contexto es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos fuentes fijas, fuentes de datos fijas como cámaras de vigilancia, sino que además se pueden añadir a estas fuentes
información que provenga de ciudadanos, o incluso pues tenemos nuevos usuarios que se unen a la visualización cuando estos fuegos, por ejemplo, pues cruzan ámbitos administrativos y hay que colaborar con otras comunidades autónomas, otros países. También un reto, obviamente, es el tener esta información en tiempo real y poder dotar de inteligencia a estas computadoras para que nos anticipen y nos puedan dar estos insights para la toma de decisión posterior. Todo que redunde en una minimización del impacto medioambiental y, por supuesto, garantizando la seguridad de los miembros o los agentes y también pues, de los ciudadanos. Vamos a analizar desde el punto de vista de las comunicaciones. Vamos a entrar en un breve, digamos, unas cuantas slides sobre dónde nos estamos basando y cuáles son las limitaciones y oportunidades en este ámbito. Porque estamos hablando de transmitir contenido multimedia y no es trivial. Actualmente, la base de la comunicación entre los agentes es vía audio, muchas veces pues, utilizando las tecnologías de redes de trunking, que son redes que han funcionado durante muchos años, son un estándar por su robustez, resiliencia y seguridad. Es verdad que estas redes pues, tienen sus limitaciones porque solo podemos transmitir audio y no vemos aquello que sucede. Estas redes pues, seguramente a futuro van a coexistir con otro tipo de tecnologías que van a aportar este contenido multimedia, porque estas redes todavía hoy, salvo algunos mensajes que se pueden intercambiar, no son posibles para intercambiar pues, multimedia o streaming en tiempo real, por ejemplo. Si avanzamos, después tenemos las redes comerciales, las que todos utilizamos día a día. Estas han ido evolucionando a nivel de anchos de banda y de cobertura, diferentes Gs, ¿no? El 2G, 3G, 4G. Los mapas que tienen en la pantalla son la cobertura, son mapas de cobertura de la compañía Movistar alrededor de Toledo, población preciosa que nos acoge en estas jornadas. Como verán, pues en 2G, pues, tecnología que todavía pues, con ámbito de datos multimedia no es suficiente, pues cubren todo el terreno, pero a medida que vamos avanzando y actualmente pues, en el ámbito de 4G, 4G+, habrá muchas zonas susceptibles de poder tener incendios forestales que no cubren, con lo cual no son garantía todavía hoy para poder transmitir contenido multimedia de una forma segura. ¿Vale? También es verdad que este tipo de redes pues, están sujetas a los vaivenes de la demanda. En situaciones de catástrofe o de emergencia, estas redes pues, suelen estar colapsadas y pueden ser un problema. Uno de los requisitos que hemos comentado es que podamos tener la máxima extensión, que las redes sean robustas, resilientes y seguras. Por suerte, el 3GPP, que es el organismo que un poco que estandariza las comunicaciones móviles, ha incluido en sus últimos releases lo que se llama Mission Critical Broadband, que es la evolución de lo que serían las redes trunking de Tetra para hacer frente, para incorporar pues, las necesidades de multimedia. Y esto nos lleva pues, al 5G. Lo que seguramente va a suceder en los siguientes año, 2 años, 3 años, es que poco a poco, tanto organismos públicos como privados, pues, podrán hacer sus inversiones para tener estas redes que podrán ser paralelas a las comerciales o también utilizar las comerciales para a nivel de acceso. Esto ¿qué va a permitir? Pues seguramente que manejando los diferentes prioridades de acceso radio, si hay una catástrofe, pues que se priorice el tráfico de información multimedia, por ejemplo, de los agentes forestales o policía versus lo de los ciudadanos, utilizando la misma infraestructura de red. Pero también, si no, tenemos otras alternativas, que es mirar arriba, tenemos comunicación satélite, no obstante, pues el precio hoy es alto para hacer, obviamente, streamings y la latencia no son las adecuadas. Pero bueno, es una alternativa en los sitios donde no tenemos coberturas.
No obstante, querría mencionar también algo que se está implementando. Es la compañía Starlink, quizá a muchos de ustedes les sonará, de Elon Musk, que está lanzando un servicio bastante económico. Hablamos de 100 megabits por segundo, lo que prometen, y están pensando, se divide más o menos en celdas, y no permite pues cambiar de celda, aunque para una zona concreta pues sí que puede ser válido para tener un alto ancho de banda y en zonas pues donde no hay absolutamente ninguna cobertura de nada. Prometen pues bueno, que a principios de 2022 ya estarán dando cobertura a mucha parte de España. Más allá del tipo de tecnologías que hemos comentado, hay la configuración que permite una mejor gestión de la comunicación de forma local. Y hablamos de burbujas tácticas. Aquí tendríamos un ejemplo que es el de Hub and Spoke, en el que tenemos una dotación con un receptor central en el que pues tanto drones como los propios efectivos y medios aéreos pues comunican, que es más, quizá diríamos, lo más tradicional que se utiliza. Podría ser totalmente aislado de la red comercial o redes de trunking, pero a la vez, claro, el propio receptor central tiene que tener una comunicación para poder distribuir este contenido con los diferentes consumidores, ¿no? También hay otro tipo de distribución que se utiliza mucho en entornos de catástrofes, cuando desaparece cualquier conectividad, y es utilizar, y se utiliza también en ámbitos militares, y son las redes mesh, es decir, que cada punto, cada dispositivo comunica con los otros, y esto pues permite tener algo más de resiliencia, aunque desde un punto de vista de consumo de baterías, pues es un hándicap, sobre todo para medios pues que funcionan, como por ejemplo pueden ser los drones o los equipos que puedan tener los propios bomberos, ¿no? En este caso, pues los drones también, en ambos casos, son aliados, porque en muchos casos de uso se están aplicando como relays, es decir, como puertas que tienen cierta altura para tener línea de vista con las redes comerciales en sitios donde no hay cobertura. Bien, vamos avanzando, y en el siguiente capítulo es el de la orquestación. Este vocábulo que comentaba Miguel antes, estamos hablando de distribución ágil e inteligente de contenido. Y vamos a analizar varias opciones desde el ámbito de esta distribución para que este contenido multimedia pueda llegar a los diferentes stakeholders de los que estamos hablando. Bien, de entrada estamos en un contexto dinámico. ¿Qué quiere decir? Pues que no solo tenemos usuarios fijos o fuentes conocidas, sino que debemos dar cabida a nuevos usuarios como voluntarios, otros cuerpos, Guardia Civil o cuerpos de otras comunidades autónomas, y nuevas fuentes que no son conocidas. En este sentido, no podemos ir a configurar las IPs de cada dispositivo, sino que hay que hacerlo de forma ágil, y tampoco podemos pues, permitir que tengamos que descargarnos aplicaciones en cada dispositivo móvil para poder estar en esta experiencia. Hay que hacerlo de forma ágil, y ahí la tecnología web es una aliada. Entonces, en este sentido, un ejemplo podríamos tenerlo como el ciudadano como sensor, es decir, por ejemplo, que un ciudadano pueda llamar al 112 y que el 112 le pueda mandar un link para que él, previo pues aceptación del acceso a su cámara de su móvil, pues pueda transmitir en tiempo real pues qué está sucediendo, con lo cual los cuerpos de seguridad y de extinción pues ya puedan tener esta información de primera mano. Y esto lo diríamos que se podría ser en tiempo real. Por otro lado, también queremos conseguir agilidad y rápido despliegue. De antemano pues hay que fusionar los datos con diferentes tecnologías de ingesta, transformación y transporte, y después normalizarlo, estandarizar la visualización. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante componentes web. Al final son como encapsular en cuadraditos que puedan ser ágilmente asignados a diferentes dispositivos que hoy son pues, desde video walls o pantallas, pero también a futuro pueden ser las gafas de realidad aumentada o gafas de realidad virtual. Bien, por otro lado, debemos ayudar la organización de la información relevante para cada grupo distribuido en cada foco. Pueden haber diferentes focos distribuidos. Entonces, ahí tenemos las salas virtuales
que ayudan, mediante algoritmos inteligentes, a asignar en función del perfil, la posición GPS y la fase en la que estemos, pues qué contenido es relevante. Otra vez, la discriminación de lo importante versus lo superfluo. Y muchas veces hay diferentes cuerpos trabajando conjuntamente, aunque desde la óptica del contenido multimedia pueden parecer trabajos aislados. No obstante, ahí lo que hay que hacer al final es dotar de una tecnología que permita romper las barreras pues, de firewalls tecnológicas que pueda haber para cada uno de los cuerpos y simplemente con mandar un link, una URL, poder proporcionar la misma experiencia que están viviendo desde un mismo cuerpo y así eliminar las barreras actuales. Bien, y finalmente debemos discriminar la información relevante de la superflua, como hemos comentado, ya que a veces pasamos de no ver nada a tener mucha información, que es en la actualidad lo que está sucediendo. Entonces, aquí lo que vemos, pues diferentes centros de decisión, desde el estratégico, táctico al operativo, cada uno tendrá diferentes necesidades, cada uno seguramente, algunos tendrán que tener algún canal pues en tiempo real para ver, otros necesitarán pues analizar cuáles son los últimos modelos de predicción o incluso modelos como ahora Alex y Alfonso pues, os van a comentar, pues todo esto tiene que fluir en diferentes canales de una forma ágil. Bien. Y posteriormente, y por qué no, pues tratar estos datos que muchas veces son estructurados, si hablamos pues, de sensores meteorológicos, gases, posiciones, pero a veces no son estructurados, serían pues, imágenes o incluso audio, que puede ser muy útil a la hora de ayudar a los que toman la decisión. Las máquinas les pueden ayudar para tomar las decisiones mediante este análisis. Bien. Y finalmente, ya para resumir, lo que hemos visto hoy es cómo podemos distribuir este contenido multimedia, que puede suponer un reto hoy por las tecnologías de comunicaciones que tenemos, aunque hay una evolución pues, positiva para que cada vez más podamos utilizarlas. Hemos hablado de la orquestación inteligente para discriminar pues, qué ver, dónde ver y quién ver. También necesaria la flexibilidad y el ágil despliegue de estos recursos y permitir también que otros cuerpos de otras comunidades que tengan la misma experiencia, ¿vale? Y finalmente, pues obviamente, ¿por qué no? Pues un análisis de las diferentes tecnologías, imágenes, digamos, que van cruzando las diferentes tecnologías. Y muy bien. Muy bien. Muchas gracias.